en verdad? La sorpresiva muerte de Jorge Alejandro Delón, uno de los involucrados por Alejandro Bursaco en el marco de sus declaraciones por el FIFA Gate, sigue generando incógnitas. Por eso el fiscal Gastón Fernández, que está a cargo de la investigación, pidió realizar peritajes sobre los dos celulares que Delón tenía en su poder cuando fue arrollado por una formación del Tren Roca en Lanús. La información es urgente en A24. Arrancamos este programa contando que Alejandro Bursaco había hablado en Estados Unidos y había hablado de coimas que había pagado en el programa Fútbol para Todos. Y les vamos a contar esta información con la cautela del caso, pero ya hay diferentes confirmaciones, diferentes fuentes que están diciendo que Jorge Delón, uno de los abogados acusados, se habría suicidado. El ex asesor de la jefatura de gabinete en el Fútbol para Todos quedó registrado en la cámara de la formación 3251 que lo arrolló y en una grabación de una cámara de seguridad privada instalada sobre la calle Oncativo en Lanús Este. En las dos se observa que llegó solo hasta las vías. Además, en su declaración, el motorman del tren ratificó esa versión. Y en su declaración a la policía, el maquinista dijo que vio al abogado correr hacia el tren, que tocó bocina y activó el freno de emergencia, pero que sin embargo, lamentablemente, el hombre quedó atrapado bajo las ruedas del vagón. En este lugar, según la declaración del maquinista, corrió por arriba de las vías cuando venía la formación que nada pudo hacer y la arrolló. Sin embargo, existiría una tercer cámara de seguridad que habría registrado a Delón junto a otro hombre, a quien desde la justicia intentan identificar a través del análisis de la actividad de sus dos celulares. Yo lo vi pasar, sí señor, cuando entró ahí. Por eso hay muchas versiones que dicen lo empujaron. No, mentira. Mentira, el hombre venía por allá. ¿Venía caminando o corriendo? No, caminando. Ahí en ese agujero se metió. Y lo esperó el tren así, sentadito. A poquita. A cuclillas, digamos. Sí, porque hay versiones, viste, que dicen que lo tiraron. Mentira. Nadie lo corrió. No se tiró del tren, se suicidó. Por la reconstrucción que se hizo hasta el momento, Delón salió de su casa a las 10 y luego mantuvo una reunión en un estudio de abogados en el microcentro, desde donde se retiró pasadas las 3 de la tarde. ¿Qué ocurrió entre ese horario y las 19:26, la hora exacta en la que Delón se suicidó? ¿Por qué se ha suicidado ese chico? Yo, digamos, quiero creer que no soportó semejante difamación. No soportó tener que transitar por la calle del barrio y ver a los hijos a la cara, yendo a trabajar como iba todos los días a trabajar, en tren, en subte, arremangándose y peleándola, y que los hagan acusar de que cobró 4 millones de dólares. El martes 14 de noviembre, Delón fue mencionado en el inicio de la tarde por Alejandro Bursaco en su declaración testimonial por el FIFA Gate en Nueva York. Bursaco aseguró haberles pagado 4 millones de dólares de coima a Delón y a su jefe directo en Fútbol para Todos, Pablo Paladino. Hablé yo con él antes, para explicarle, mirá que estas son cuestiones de la política. Yo voy a hablar y voy a explicar qué es lo que este señor está diciendo y qué es lo que quiere decir, hacia dónde va, para contenerlo como amigo, porque él no era un militante de la política, un abogado, ni siquiera era funcionario, era un asesor que teníamos nosotros. Que quiero creer que no soportó semejante difamación. ¿Quién era en verdad Jorge Delón? En un país donde una denuncia de coima no se le niega a nadie hoy por hoy, porque se la revolean unos a otros de acá para allá, ¿alguien puede suicidarse solo porque le hayan denunciado por coima sin que le hayan abierto un juicio? Una denuncia que viene de Estados Unidos, que ni siquiera tenía validez para la justicia argentina, que está diciendo un arrepentido en Estados Unidos, que ni siquiera se había abierto un expediente judicial acá. ¿Es motivo suficiente para suicidarse? Esto es lo primero que uno piensa, sobre todo, digo, Jorge Delón era abogado, tenía que conocer estos vericuetos legales. ¿Era motivo suficiente para suicidarse? ¿O en verdad Jorge Delón era algo más? ¿Sí? Y todavía no lo estamos sabiendo. Yo trato de mirar la cosa con otros ojos. Lo que nosotros vemos es un relato donde más o menos las piezas caen en su lugar. Este relato dice que
a Bursaco. Bursaco denuncia que hubo 4 millones de dólares pagados a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, concretamente funcionarios del Fútbol para Todos. Esos 4 millones de dólares fueron, dice, para Pablo Paladino, el hombre que ustedes veían recién en la nota, y para Jorge Delón. No da más explicaciones. No dice si fueron para arriba, no dice fueron para ellos. Hasta donde nosotros pudimos reconstruir este dinero, por el único motivo por el cual el programa Fútbol para Todos un funcionario pudo haber recibido este dinero, es por el momento en el cual River se va a la B y entonces los derechos que eran de torneos y competencias los compra el programa Fútbol para Todos y seguramente los pagó caros. Entonces, para que los funcionarios activaran este pedido, tal vez puede haber habido un motivo para que se pagaran esas coimas. Todo muy incomprobable y Delón lo tenía que saber. Entonces, la historia dice que Delón se conmovió, se sintió tocado ante esta historia y en menos de 3 horas decidió suicidarse. ¿Por qué les digo en menos de 3 horas? Porque la noticia empezó a circular a eso de las 17. Empezó a llegar a través de los portales y los anticipos de Twitter que estaban publicando en Estados Unidos y que habían mencionado funcionarios de Fútbol para Todos. A las 18 había hablado con Pablo Paladino, que era su jefe. Paladino dice que lo esperaba a 18:30. Y ahora vean la secuencia de su muerte, porque 19:27 se suicida Jorge Delón. Pero ahora les voy a contar algo que se está investigando en la causa y que hasta ahora no se conoció. ¿Y qué tiene que ver con un auto blanco? ¿Sí? Lo que se sabe en la investigación, ahora les voy a explicar por qué tienen estos tres horarios aquí. Lo que se sabe hasta ahora en la causa y lo que corrobora todo el mundo es que en el tramo final, efectivamente, Jorge Delón, con unas carpetas y 2 celulares encima, corre hacia el tren, no queda claro si por el costado o de frente, y se tira y muere de una muerte horrible, muere decapitado. Esto es lo que se sabe, lo corroboran, hay una vecina que dice que lo vio, lo corrobora el maquinista, lo corrobora la cámara que llevan las máquinas, o sea que hasta ahí, en el último tramo no hay duda de que Jorge Delón se suicidó. Pero, y acá viene lo que inquieta al fiscal que está investigando la causa, porque una cámara de seguridad del municipio de Lanús, a 180 metros, esto yo se los anticipé el viernes, y ahora se empieza a hablar, una cámara ubicada a 180 metros registra que a las 19:06 llega un palio blanco a la cuadra por la cual entra Jorge Delón a la vía, que no era un paso a nivel, era un agujero de los tantos que hay en los ferrocarriles argentinos, esos agujeros medio inexplicables en los alambrados, en el cemento, por ahí se mete Jorge Delón y ahí es donde espera la llegada del tren. El palio blanco llega a 19:06. La cámara de seguridad, insisto, está a 180 metros, pero por aproximación creen que había más de una persona en ese auto. Es más, no descartan que el propio Delón haya llegado en ese palio blanco, acompañado. ¿Por qué les digo acompañado? Porque exactamente Delón se suicida 19:27. Están analizando a través de una aproximación de las cámaras de seguridad si no hay una persona que se acerca a ver qué pasó a la vía y luego 19:29 se sube al mismo palio blanco y se va. ¿Quién estaba en ese Fiat Palio Blanco que está a tal distancia que no le llegan a ver la patente? Ese auto, ahora ya se sabe el recorrido que hizo y que se fue hacia Lomas de Zamora. ¿Sí? Las cámaras de seguridad de Lanús lo siguen y después se va hacia Lomas de Zamora. ¿Es una casualidad que ese auto estuviera ahí a esa hora y justamente llegara a las 19:06 y se fuera 2 minutos después del suicidio de Jorge Delón? Piénsenlo de otra manera. Si efectivamente hubo una inducción al suicidio, más claro, si alguien le dijo, pensá en tus hijos, ahí tenés el tren, se explica
por qué Delon llevaba en su mano un papel que decía: no lo puedo creer, los amo. ¿Sí? Esto es, por supuesto, puede sonar muy novelesco, pero piénsenlo al revés. Lo evidente ya está, ya lo sabemos. Él corrió a la máquina y con una carpeta, y con dos, o sea, tenía una carpeta, 2 celulares. Hay que ver ahora quiénes fueron los últimos llamados de los celulares, porque de ahí se va a saber algo también. Los celulares tenían bien su memoria, habrá que reconstruir los mensajes. Pero lo que sí están haciendo, y atención con esto, porque desde hace muy poco tiempo la Argentina tiene tecnología para bajar los mensajes de WhatsApp de cualquier teléfono. O sea, atención lo que piensen, que si hablan por WhatsApp no pasa nada, ¿no? Digamos, todo lo que tengan problemas con la justicia, piensen que pueden tener el teléfono pinchado, muchachos, consejo, cuídense del WhatsApp, porque del mismo modo que se interviene una computadora, también se puede intervenir un teléfono celular y bajar los mensajes de WhatsApp y bajar los mensajes de audio de WhatsApp. Esto es lo que están haciendo ahora, esto es lo que están investigando alrededor del entorno de gente que pudo haber hablado en las últimas horas con Jorge Delon. Porque es extraño que una persona que era abogada, que había trabajado en el Estado, que no es que era una persona que no conociera sobre cómo se litiga en el Estado, ¿sí?, pudiera en menos de 3 horas decidir suicidarse. Aquí tienen el recorrido, ¿sí? Acá se ve claramente, el auto va hacia Lomas de Zamora y se pierde, ¿sí? Se pierde de las vías, se va hacia Lomas de Zamora. Este es el recorrido que tiene el fiscal que está investigando el caso, ¿sí? No se sabe, por eso les digo, no se sabe qué había en ese palio. Puede, porque esto no depende solamente del palio. Puede que alguien diga, no, nosotros estábamos ahí charlando, habíamos llegado justo a 19:06, estábamos charlando, y 19:29 nos horrorizamos tanto porque se había tirado alguien bajo el tren que nos fuimos. Y finalmente en ese palio blanco solo haya gente que estaba de casualidad por ahí. Pero es extraño, porque lo que creen es que alguien bajó, registró que efectivamente, como si fuera por un encargo, registró que Paladino estuviera muerto, ¿sí?, y después se subió al palio y se fue. Piénsenlo de otra manera. ¿O acaso me van a decir que en el mundo del fútbol no hay muertes? ¿O no nos cansamos de contar la cantidad de barra brava muertos y de ajusticiados? Claro, Delon no era un barra brava, pero sí era un hombre vinculado al mundo del fútbol y a un mundo del fútbol altamente mafioso. No hace falta que yo les cuente lo mafioso que era el mundo de los Grondona. Ahora se sabe, pero desde hace años somos algunos que venimos contando el mundo mafioso que se dirimía alrededor de la tiranía y del padrinazgo, como quieran llamarlo, Julio Grondona. Ahora van a empezar a saltar cosas que nosotros veníamos contando, como el chofer enriquecido, el yerno que construyó estadios y se llenó de plata, construyendo estadios inexplicables, los misteriosos muertos que hubo alrededor de la vida de don Julio Grondona, asaltos extraños de personas que estaban por entrar a una cochera y le metieron un tiro en la cabeza y no le robaron nada. Todas esas cosas que sucedieron en el entorno de los Grondona, tal vez alguien ahora las pueda volver a contar de otra manera. Pero, ¿quién era en verdad Jorge Delon? ¿Por qué se decide suicidarse en tan poco tiempo? Y la verdad es que alguien le tendrá que preguntar a Pablo Paladino, que fue, según él dice, una de las últimas personas que habló con él. Escuchen lo que dijo Paladino en su momento, hace unos días nomás, cuando se conoció la muerte de Delon. Devastado como persona, en mis entrañas, porque perdí un amigo, un hombre extraordinario, un padre ejemplar, un hijo, un marido, pero un amigo. La verdad que es inconcebible la decisión que tomó. Estoy acá precisamente porque quiero dejar su buen nombre. Todo el mundo, todos los compañeros de trabajo de Fútbol para Todos, los periodistas, los productores, los asistentes, todo el mundo lo conoce, te pueden decir qué persona era. La verdad que es inconcebible la decisión que tomó.
hablé yo con él antes, decirle, para explicarle, mirá que estas son cuestiones de la política, yo voy a hablar y voy a explicar qué es lo que este señor está diciendo y qué es lo que quiere decir, hacia dónde va, para contenerlo como amigo, porque él no era un hombre, un militante de la política, un abogado, ni siquiera era funcionario, era un asesor que teníamos nosotros, que quiero creer que no soportó semejante difamación. No soportó tener que transitar por la calle del barrio y ver a los hijos a la cara, yendo a trabajar como iba todos los días a trabajar, en tren, en subte, arremangándose y peleándola, y que los hagan acusar de que cobró 4 millones de dólares. ¿Es esto lo que cuenta realmente Pablo Paladino? Es extraño. Digo, a ver, cualquiera que se mete en el mundo de la política, y mucho más en el mundo de la política vinculado al fútbol, tiene que tener el cuero curtido. Sabe que no es solamente una cuestión de vergüenza. Delón, en definitiva, es una persona anónima. En menos de 3 horas. ¿Qué estado depresivo previo tenía que tener para que en menos de 3 horas se tire abajo un tren? Solamente por una acusación que viene de Estados Unidos, que ni siquiera se había iniciado un proceso acá, y había que ver si esto se concretaba en algo. ¿O será que Delón dijo que él no iba a ser el pato de la boda y que iba a hablar? Estas son las cosas, las preguntas lícitas que uno se puede hacer, porque estamos hablando de un mundo como es el mundo del fútbol argentino, plagado de mafiosos, plagado de muertes, plagado de coimas, plagado de mucho dinero y plagado de una manga de hijo de puta, para decirlo claro. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos están mostrando una versión que en el último tramo cierra con lo que dicen, pero uno tiene en ese mundo de hijo de puta, tiene todo el derecho a sospechar de que puede haber pasado otra cosa. Por eso hace falta saber quién era en verdad Jorge Delón. Es extraño que una persona decida en menos de 3 horas, por una acusación remota, suicidarse. Por ahora la única pista que hay para ver si pasó otra cosa está en los mensajes de WhatsApp y en los teléfonos y en ese palio blanco que llegó 1906 y se fue 1929. Néstor. En la causa hay alguna información un tanto confusa que empieza a trascender. En las últimas horas, la familia de Pablo Paladino recibió un mensaje. Deciles que se queden tranquilos, le mandaron a decir voceros extraoficiales de Alejandro Bursaco. Y la respuesta fue, tranquilos, tenemos un muerto. El muerto es, obviamente, el abogado Delón. ¿Qué es lo que dice la familia del abogado Delón? Están tan sorprendidos como todos nosotros por esta rapidez y por esta supuesta decisión de quitarse la vida en esta ventana de 3 horas. Hablan de 2 cuestiones fundamentales. La primera es que había una suerte de insinuación de depresión porque le había mermado mucho el trabajo y tenía algunos problemas de ingresos económicos familiares. Y la otra cuestión tiene también que ver con que los 4 hijos que tenía Delón no son chicos, no son chicos en formación, son 4 hijos que ya están en edad adulta y que pueden manejarse en la vida por sí mismos. ¿Por qué esta cuestión de manejarse en la vida con sí mismo? Porque Delón tenía devoción por ellos. Delón era abogado y jugaba al fútbol en campeonatos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora junto con letrados de ese lugar. ¿Saben por qué dejó de hacerlo? Porque en vida le donó uno de sus riñones a uno de sus hijos que tenía problemas renales y de entonces nunca más jugó al fútbol. Esa vinculación estrecha, esa devoción por su familia, hace que la familia no entienda hoy el cariz de esta decisión. De cualquier manera... Pero además, Néstor, coincidimos conmigo, es una acusación remota. Vos sabés perfectamente lo que cuesta que algo que sucede en otro país se convierta en un juicio real en la Argentina. Absolutamente, incluso está por verse si esa acusación de Bursaco allá podría utilizarse aquí. Y si él tiene como comprobarla, porque una cosa es hablar. Tal cual, y de hecho, la versión que está llegando de las declaraciones de Bursaco desde Estados Unidos es que no hay elementos de prueba que vinculen, que demuestren que existió ese pago de 4 millones de dólares, por lo menos con Paladino. Ahora, pero digo, ¿y si Delón dijo yo voy a hablar? Ahí la cosa cambia. Pero aquí le pedí a Rubén Martín, que es perito caligráfico, que me diga qué pensás de la carta. Porque esta es la carta que aparece en la mano de Jorge Delón cuando se suicida. ¿Qué pensás de esto? Bueno, acá tenés 2 interpretaciones. De movida, por un lado tenés la caligráfica y por otro lado la grafológica. De movida, vos fíjate que hay algo llamativo y es que está mezclado las letras de molde con letra cursiva. Si te fijás, acá tenés el enlace típico de cursiva, el creer es típico de cursiva, mientras que se inicia
con rasgos de letra de molde. Normalmente en letras de molde escriben las personas que tienen la clara convicción de ocultar sus verdaderos perfiles de personalidad. Eso es en líneas generales. Ahora, lo que acá habría que hacer es estudiar en documentos indubitables. Si es la letra de él. Si esta letra pertenece a él. Hay letras porque además encima está mal conjugado, porque es no lo puedo creer. Dice no puedo creer. Pero aparte, fíjate que esto acá es como si tuviera la estructura de una S y no de una D. Otra de las cosas, si bien normalmente en una caligráfica se evita caer en letras de molde por el tema de que pierde la notoriedad de los rasgos del perfil escritural del firmante, vos tenés una letra muy botona, muy característica, que es la R, la M en su estructura. Hay que ver en documentación que sea indubitable. Por ejemplo... Si es letra de él. Si es letra de él. ¿Y sabés dónde lo podés conseguir este material? Si haces memoria, es un hombre que tenía, creo, 50 años. 52. Más de 50 años. Es decir, que en algún momento ha sacado cédulas de identidad de la vieja Policía Federal. El completado, el llenado de la solicitud de cédula... Es un documento oficial. Primero que es indubitable y segundo que era completado por el solicitante. Le exigían. Entonces, tenés letras de imprenta de donde sacar del legajo que existe del doctor Delón en Policía Federal. ¿Es normal que se hayan llevado el cuerpo así de rápido? Esto hay unas cuantas cosas anormales. Vos, tanto como vos y yo, hemos visto la fotografía. Es rara la posición en la que queda el óbito. Fíjate que queda dentro de la formación del tronco y no hay pérdidas visibles de miembros. Solamente quedó decapitado. Es como si hubiese estado el cuerpo ya adentro de lo que sería la vía ferroviaria y hubiese sacado la cabeza en el momento que pasaba el coche, porque quedó seccionada perfectamente. Sí, como si se hubiera tirado ya porque, a ver, yo sé que esto puede sonar extraño, pero cuando el tren tiene algo especial para que... Mataperros. Para que no levantar... esos trenes van bajitos, ¿no? Entonces... La única forma que esto me cierre es que el tren... Se tiró de costado. Primero se tiró de costado. Si lo pensás del lado de cómo quedó el cuerpo, del lado opuesto al donde quedó el cráneo. Y la formación tenía que estar o frenando o saliendo a muy baja velocidad, cosa que le permitiera meter el cuerpo y que quedara seccionado. Este es el lugar por donde se metió. Por eso le decíamos que no es un paso a nivel. Que no es un paso a nivel. Detalle interesante. ¿Por qué no es un paso a nivel? Porque en un paso a nivel hay cámara de seguridad. Este es un primer detalle interesante. Acá la única cámara de seguridad que lo registra en el tramo final es la de la formación, la del tren. Yo no sé si ahí es un tren eléctrico, no es un tren eléctrico. Creo que esos son electrodiesel. Bueno, en cualquier caso lo que lo registra Delón es la cámara del tren. Pero acá no hay cámaras, pero siempre, o en general, en las barreras, ahí sí hay cámara de seguridad. Porque ahí es para después saber si hay accidente de tránsito. Y ahí no se metió, se metió por otro lado. Aparte, otra cosa más llamativa, que es la gente que se tira en vías ferroviarias, normalmente lo embiste el primer coche de la formación, no el cuarto o el quinto. No es que lo dejas pasar y recién saltás. Más inconsistencia, si querés, como para pensar, esto yo ya no te lo hablo desde el punto de vista criminal, sino desde el punto de vista de lo que uno conoce del mundo de los abogados. Un abogado con 20 años de trabajo, es un abogado quemado, ya está vos lo sabés tanto como yo, está muy fogueado. Esto era una denuncia lejana. Esto, si vos me lo preguntaras, tiene mucho de que esto es un suicidio inducido, pero ahora decime... ¿Cómo probarlo? No lo probás nunca más, ni siquiera teniendo los entrecruzamientos telefónicos. A vos te dicen, no, yo hablé con él porque necesitaba ver un caso, un expediente... Por eso hay dos claves, dos cosas que están siguiendo. Vuelvo al comienzo. Ese misterioso palio blanco, ese auto blanco y los mensajes de WhatsApp. Porque acá en la Argentina la gente se confía mucho y piensan, los que están perseguidos por la justicia, piensan que el WhatsApp les da absoluta seguridad que no lo van a poder pinchar. No, muchachos, se equivocaron. De principio de año hay programas que bajan los WhatsApp. Rolando, un detalle. No hay antecedentes en la justicia argentina de condenas por inducción al suicidio. No los hay. Claro.
Anda a probarlo. Claro, es imposible Porque probar. incluso acordate que en el caso Nisman, la propia fiscal Feina empezó a trabajar la hipótesis de inducción al suicidio y no llegó a ningún lado tampoco. Exactamente. Rolando, y otro dato. Aparentemente el último llamado que hace Delón, porque lo activa en el teléfono, no bien lo encuentra, es a Paladino. Básicamente porque Paladino lo esperaba para cenar. Esto obviamente va a tener que ser peritado. Así que ahora vamos a empezar a hablar del submarino desaparecido, porque lo que sucedió hoy fue con mucho vértigo. Durante la mañana hubo angustia, aumentó la angustia porque no se supo qué pasaba con esas señales que se habían detectado el fin de semana. No se confirmaba nada, no eran un dato interesante. Durante la tarde hubo esperanza porque se habían detectado unos ruidos que fueron rápidamente desmentidos por la propia Armada. En conclusión, la angustia sigue aumentando porque pasan las horas y se acaba el oxígeno. Pero antes, ARBA está renovando sus oficinas para brindarte un servicio de calidad. Las nuevas oficinas se llaman Punto ARBA, atienden rápido, tus trámites se resuelven más fáciles y uno sale enseguida. Punto ARBA los va a sorprender. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto ARBA, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto ARBA, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. Podría decirse que soy como una ballena indestructible, pero el tiempo también pasa para un submarino. Lo cierto es que me abrieron a la mitad. Me desarmaron íntegramente. Recambiaron mis 960 baterías, pusieron a punto cada una de mis partes y me volvieron a unir. Soy el submarino San Juan. La Marina Argentina buscaba el viernes un submarino con 44 tripulantes con el que se perdió contacto el miércoles. Y no se sabe nada del ARA San Juan desde hace más de 40 horas. A poquitos kilómetros de Puerto Madryn, en el Atlántico, desapareció. Desapareció la señal que este sistema eléctrico daba para poder registrarlo y ubicarlo. Para mí es gravísimo. No se sabe nada del submarino. El submarino, al no tener comunicaciones radioeléctricas, estimamos que tiene un problema de generación de electricidad. No descartamos ningún problema. Empezó todo con un problema de comunicación. Se están tomando, como dije, todas las hipótesis y las acciones necesarias para tener toda esa contingencia prevista. El contacto se pierde el miércoles por la mañana a través del Golfo San Jorge, o sea, al sudeste de la península de Valdés. Es un punto apenas en el mar. De modo que es muy dificultoso en todo el área en la que se está buscando detectarlo tanto por radar y después visualmente. Tiene oxígeno y tiene alimentos. Entonces, por supuesto que la esperanza en poder encontrarlo y que haya sido un problema eléctrico o algo que le haya impedido comunicarse, ¿no? Cada vez que vos subís el nivel de esperanza a 10, después bajar de vuelta es bravo. Siguen trabajando, las condiciones climáticas son terribles en la zona donde se está buscando, ¿no? Las 24 horas del día se va a seguir cubriendo, ya que los buques tienen sensores, los radares, se puede estar haciendo lo mismo, exploración visual. ¿Qué le diría a los familiares de los 44 tripulantes? Yo les llevaría tranquilidad en tanto y en cuanto que la Armada, apenas se cumplió el tiempo estipulado, se activó el plan de búsqueda, que es lo doctrinario, actualizarlos de todo lo que se está haciendo humanamente en función de los medios navales y aeronavales, incluso en este caso, como les mencioné, de otra fuerza del Ministerio de Defensa, que es la Fuerza Aérea Argentina, y en este caso de un avión de la NASA. El viernes pasado nosotros les contábamos que hubo un extraño silencio en los primeros momentos de la Armada porque en la práctica los familiares se terminaron enterando por los medios de comunicación. Hubo un trascendido y pasaron casi 10 horas hasta que la Armada confirma esos trascendidos periodísticos y ahí ya se habían enterado los familiares de los propios 44 pasajeros del ARA San Juan, lo que estaba pasando. Durante el fin de semana hubo como vaivenes, ¿no? Hubo el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que se habían captado 7 señales, que esas señales podían ser señales del submarino. Hoy, por la mañana, se dio por caída esa posibilidad y sobre la tarde, a partir de un dato que vino
vía la cadena CNN de Estados Unidos y no se sabe si fue un teléfono descompuesto, qué demonios. Se habló de los ruidos, que eran ruidos que podían provenir del submarino, las famosas señales de 2 cortas, 2 largas, que es el SOS en el sistema Morse, que daban la posibilidad de que le estuvieran haciendo algún ruido para que fuera captado por alguien, por alguno de los numerosos barcos que andan dando vueltas por la zona, a ver si podían encontrar señales del submarino. Nada de esto sucedió. Aquí lo tengo a Fernando Morales, es perito naval y vicepresidente de la Liga de la Mar Argentina. Un día de montaña rusa hoy, ¿eh? Un día tremendo y, si me permitís, en 30 segundos un raconto. Como vos decís, la sociedad se enteró de esto por un trascendido periodístico. Pero no solo un trascendido, la filtración de un documento interno de la Armada, donde el comandante del área de vigilancia y control y tránsito marítimo, que es un oficial que, si bien es militar, se ocupa de cuidar la seguridad náutica en el mar argentino, en forma paralela, a veces superpuesta con la prefectura naval, informa... Sería como si fuera la torre de control, digamos, claro, el equivalente de los aviones. Nosotros tenemos un protocolo, un convenio internacional SAR de búsqueda y rescate, del cual la Argentina es signataria, y pone en cabeza de la Armada el control de la seguridad náutica y en forma subsidiaria de la prefectura naval. Algún día un montón de cosas que están superpuestas entre la Armada y la prefectura se van a aclarar, pero eso es tema para otro día. En ese documento, el comandante conjunto informaba que a las 07:30 había sido, del día 15, había sido el último contacto con el submarino y que, dado que no se había vuelto a comunicar, presumía que se había extraviado. Creo que usó la palabra extraviado. Y a partir de ahí pide 2 corbetas y un avión. Esa información era oficial, no era como lo del eco de hoy del sonido. Sí, que era un rumor, un teléfono descompuesto. Muy bien, perfecto. Esa información no debería haber salido de la órbita de la Armada hasta 48 horas después, hasta las 48, cumplidas las 48 horas, donde oficialmente hay que declarar un caso SAR, y entonces no solo hay que hacérselo conocer a la gente, sino a todos los que están navegando en la zona y tal vez en zonas aledañas, porque se emite un comunicado de auxilio. Señor, si usted está navegando entre este punto y este punto, atención, tenemos un barco perdido. Muy bien. Eso hizo que se movilizara todo mucho más rápido, porque la familia de un submarinista está acostumbrada a que el padre, madre, hijo, digo madre porque es una mujer, casualmente, aunque no tiene hijos, no esté en la casa y no se comunique. Pero distinto es cuando en un portal de noticias sale semejante alarma. Alarma, claro, submarino perdido. Entonces ahí hubo que activar todo mucho más rápido. Cumplidas las rigurosas 48 horas que marca la norma, se convocó a toda la parafernalia de... Pero al margen de esas 48 horas, sí. ¿No fue un poco apegarse demasiado a los protocolos cuando no había que haberlo salido a buscar antes? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El reglamento dice que si un submarino, en este caso un buque cualquiera, tiene un problema de comunicaciones, el comandante tiene 48 horas para solucionarlo. Debe tomarse un margen, salvo que ponga en peligro la seguridad de su tripulación, tomarse un margen para solucionar el problema antes de... Está bien, pero ahí empiezan a circular versiones de que había un problema en la batería previo... Ahora vamos. Es decir, si nosotros pretendemos que las Fuerzas Armadas sean orgánicas y establecemos reglamentos, se supone que después hay que pretender que quienes tienen que cumplir los cumplan. Lo que pasa es que los reglamentos son para uso... Yo sé que la formación militar es diferente a la formación civil. Los reglamentos son para los momentos normales. Cuando hay un momento de emergencia, los reglamentos se transgreden, ¿o no? No, sí, el tema es este. Si el submarino hubiera tenido un problema de comunicaciones y emerge para pedir auxilio, ese comandante pierde la carrera. Entonces, lo que la Armada le dice al comandante es... Es preferible que pierda la carrera él y no que se pongan en riesgo 44 vidas. No, pero es que esas 48 horas la Armada, el resto del mundo que no es el submarino, no sabe si el problema es de comunicaciones o si es más grave. Se supone que si es más grave el comandante va a salir, porque esas 48 horas que tiene es si no es grave. Ahora, si es tan grave que no tuvo tiempo de reaccionar porque no hubo más 48 horas, no sé si me explico, no salió porque no salió. Es una hipótesis, no lo podemos decir. Entonces, acá el tema es que esa filtración, como hoy todo se filtra y todo está en los medios y todo está en todos lados, aceleró los tiempos. Pero a las 48 horas ya tenían montado todo un operativo confiando en que el submarino iba a aparecer, cosa que hasta la fecha no es positivo. Te voy a interrumpir un momento porque quiero que escuches hoy lo que declaró y me traduzcas, digamos, que es lo que el subtexto que está en lo que dijo hoy el vocero de la Armada, que dijo que no va a haber más conferencias y anuncios de prensa. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución.
¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Bueno, va a haber conferencias, se acaban las conferencias de prensa desde Mar del Plata, la base naval donde está el comando de fuerzas submarinas. No sé si vamos a salir con la misma frecuencia en las... si no saldremos con la misma frecuencia, pero es probable que por ahí se centralice la información en Buenos Aires. Mañana a la mañana, nosotros seguimos toda la noche trabajando, piensen que en todas las centrales se sigue analizando la información. Entonces mañana ustedes sabemos que les podemos comunicar, si hay alguna novedad la van a tener. ¿A qué se debe este cambio tan repentino de dar 4 conferencias por día y ahora ninguna más desde aquí? No, eso se está comunicando, como les dije, acá nosotros replicamos la información que se da oficialmente en Buenos Aires, el vocero de la Armada y el jefe de la prensa que está allá. Acá, por la diferencia, pienso que lo analizarán en Buenos Aires en función de cómo evalúe la situación, pero nosotros por deferencia a ustedes y por los medios locales y siendo este el lugar de residencia del submarino, queríamos, y esa fue la función que me dieron a mí, de transmitirles esta información. Nunca fue una información ampliada, sino que replicábamos lo que se decía en Buenos Aires para que ustedes tengan de primera mano. ¿Por qué es esto? Esto es porque se ha decidido de una manera, hace un rato yo hablaba con alguien del Ministerio de Defensa, que haya una sola voz. Ni siquiera el ministro de Defensa, ni nadie de prensa. Lo hicieron callar al ministro. Claro, el tema... Mejor no, usted no, ministro. No, el tema es que... Esto va por mi cuenta. No, pero es una situación delicada. Vos fíjate lo siguiente. Cuando fue lo de los 7 ecos que aparecieron, el Ministerio de Defensa fue optimista. La Armada también fue optimista. Y finalmente se llegó a una conclusión, una definición emanada cercano al Ministro de Defensa, que dijeron, tengamos prudente optimismo, o cauto optimismo, algo así. Pero ¿qué pasaba? Si esa información no se daba a conocer, corríamos el riesgo de que todos dijéramos, nos están ocultando información. Lo mismo pasó con el tema de los ruidos. Entonces, ¿pero qué pasa? La Armada no dijo nada, pero salió en la CNN. Entonces la gente dice, pero escúcheme, ¿esto es mentira o es verdad? Claro. Es una situación muy peliaguda, hasta dónde informar y hasta dónde no informar. Acá, si ustedes son detallistas, hasta hace unas horas había un almirante que no está más. Cambió. Almirante. Sí. No, el almirante sigue estando, pero hubo una decisión. Cambió el vocero, digo. No puedes, ¿qué pasa? No puede ser que el vocero oficial sea un capitán de navío y el repetidor del capitán de navío sea un contraalmirante. Alguien dijo, esto acá no va más. Entonces ahora, lo que está diciendo este capitán de navío tiene la lógica de decir, muchachos, los estamos atendiendo porque hay medios locales en Mar del Plata, pero se mete ruido. Lo que Balbi dice no llega del todo igual. Si ustedes lo escuchan a Balbi, que es un hombre que es mucho más simpático de lo que parece ahí, está acotado a un lenguaje muy técnico, lo que a veces no es bueno, porque ahí aparecemos nosotros, cuando dice, bueno, está al borde del talud, y la gente dice, pero explícame. Hay que explicar ¿qué es el talud? Los muchachos se me salen de la vaina por preguntarle, Néstor. Sí, señor, buenas noches. Usted decía hace un rato que la última comunicación fue el miércoles 7:30. ¿Por qué vía fue esa comunicación? Por el teléfono satelital, que para usarlo, el submarino tiene que salir a un grado de superficie tal que libere las antenas. Ahí se ven unas personas, eso queda bajo el agua. O sea que esa es la última vez que tomaron aire también. Que tomaron aire también. Ahora hay una información de la empresa Iridium, es la empresa que tiene los teléfonos satelitales, sí. que habla de una comunicación a las 11:36 GMT, es decir, las 8:36, una hora después de eso. ¿Existió esa comunicación? Bueno, a ver, es muy probable. Lo que pasa es que lo que se toma... El comandante del buque puede hacer varias comunicaciones. La que se está tomando es la última en donde marca la posición. Es decir, a las 7:30 él dio lo que se llama punto dato. Es decir, dijo, estoy en tal latitud, tal longitud, mi velocidad es tanto y mi rumbo es tanto. A las 8 de la noche, 7:30, se tendría que haber comunicado, no lo volvió a hacer. Si tenía una falla, ¿no tendría que haber ido a un puerto más cercano y lo va a volver a Mar del Plata? Bueno, acá está el tema. Hoy... ¿Alguien no se equivocó y le dijo, anda a Capitán, Mar del Plata, perdón, tranquilo? Respecto a las comunicaciones. Sí. Bueno, hoy, que lo podemos decir, porque yo siempre digo que esta vorágine informativa que estamos teniendo debe tener una cabeza a partir de la cual analizar lo que es verdad de lo que es hipótesis. Como hoy la Armada, a través de Balbi, dijo existió una alarma del capitán por una falla, hoy podemos hablar de esto como certeza, si no era una hipótesis. Entonces, mi formación en la marina es maquinista. Como maquinista, uno está acostumbrado a tratar con fallas. Esa falla que el capitán
detecta, seguramente se la dijo un maquinista. Dijo, mire, capitán, tenemos un problema. Que habrá merituado ese maquinista junto con el capitán que no era una alarma, o sea, no era una emergencia, claro. Una falla puede ser, se nos quemó un faro de acá del estudio. Si se corta la luz es otra cosa. El capitán lo informa y la versión que da hoy Balbi dice que le dijeron, vaya entonces a Mar del Plata. Igual ya iba a Mar del Plata, excepto que a lo mejor iba a hacer algún ejercicio y se lo suspendieron y dijeron, vaya directo a Mar del Plata. Que eso es la versión que yo tengo. Iba a hacer algunas otras cosas. Pero estaba a la altura de Chubut. Exactamente. No podía entrar en algún lugar antes. O sea, se ve que no calibraron. Puede ser el propio capitán que no calibró la emergencia. Bueno, acá pueden pasar tres cosas. O el capitán la calibró mal, o la emergencia era la falla era chica y se agrandó, o hubo otra falla. Otra cosa, al margen de la que el capitán dijo. ¿Y puede darse una falla que no les haya dado tiempo ni siquiera a hablar y pedir auxilio? Puede ser, sí. Porque no es que hay un tipo de baliza que se utiliza en extremo. ¿Por qué no está esa baliza? Rolando, hay que ver, como no sabemos lo que pasó, hay que ver si es que pasó algo, si lo que pasó fue lo suficientemente rápido como para no dar tiempo. Hay que ver si la quisieron usar y no anduvo. O sea, son muchos, por eso yo separo las hipótesis. Qué escándalo, si por falta de mantenimiento no anduvo la boya. A ver, este submarino termina hace pocos años, 2, 3 años, 2014. De su reparación de media vida. He sido testigo, no por estar ahí de casualidad, que todo lo que lo he ido a recorrer. Yo ejerzo ahora, soy una especie de periodista aficionado, que estoy empezando a hacer mis armas en esta hermosa profesión que ustedes tienen, y hasta me tocó hacer un reportaje al comandante y a la primer teniente submarinista, el día de la Armada, ¿no? Hace pocos meses. Y el submarino había sido recorrido y ya había sido reparado a nuevo. Ahora, el submarino no es nuevo, pero también es cierto que no lo vamos a empeñar, es decir, empeñar quiere decir emplearlo, ¿no? En una guerra en la OTAN. Lo tenemos de patrullero para correr pesqueros, ni siquiera correrlos, vigilarlos, porque correrlos, los pesqueros van más rápido que el submarino. Entonces, correrlos no podemos. Ahora, la falla puede ser también en una unidad nueva. Lo cierto es que a la luz de lo que se va perfilando, esto va a implicar una profunda revisión. Es de esperar que si el tiempo mejora, el submarino sea encontrado. No te puedo asegurar en qué situación, pero tiene que ser encontrado, salvo que se haya derivado ya fuera de la plataforma continental y esté a 5.000 metros o 3.000 metros, no a 200. Rubén. Sí, señor. La pregunta es la siguiente. Dado que la última comunicación conocida y fehaciente que ha tenido la nave en cuestión ha sido a altura de periscopio, porque para hacer el enlace vía satélite tiene que utilizar la altura de periscopio. ¿No habla a las claras de que ya había percances técnicos a nivel eléctrico al no haber utilizado los medios de protocolo de comunicaciones como son los sistemas multibanda, el HF estándar y etcétera, etcétera, etcétera? No, pero todo eso es siempre a altura de periscopio. Sí, bárbaro, pero ya utilizar, el mecanismo de utilizar el sistema satelital siempre es la comunicación alternativa si fracasa la de radio. No es... El protocolo básico... Bueno, pero, es decir, como es una unidad militar, tiene algunas particularidades de comunicación que no están al alcance de cualquiera. Hoy es muy común, la fragata Libertad usa normalmente sistema satelital antes que nosotros por la calidad, la rapidez y demás. Lo cierto es que, al margen del sistema de comunicación, cuando el capitán habla a las 7:30, en esa comunicación no reporta ninguna novedad, ni avería, ni peligro. Si la reportó antes o después es un tema que está en discusión, porque hay versiones encontradas y no hacen a la cosa. Si él detectó la falla en la salida anterior o si salió un rato más tarde para decir tengo un problema, no es el punto. El punto acá que tenemos que centrarnos en lo siguiente. Si se tratara de un buque civil, es muy probable que hubiera presiones comerciales para decirle al capitán, usted tiene una falla, sí, igual porque el flete, ¿vio? Nos apura. No estando en guerra y siendo una falla considerable, sería muy loco no solo que su comandante le ordene seguir, que él mismo quiera seguir, si está su vida en juego. Entonces, no hay carrera que valga más que la vida y kamikaze no es. Podríamos pensar que o la falla se agravó o
fue otra falla o hay un error de diagnóstico que podría ser posible. Esteban. A ver, cortito, aporto algunos datos. Primero, las condiciones meteorológicas van a mejorar en la zona, lo cual abriga algún tipo de esperanza para buscarlo por agua, que está bastante complicado. Otro dato, Aguad se enteró por Infobae de todo esto. Es verdad. ¿Por qué? Porque la Armada en las primeras horas pensó que iba a resolver esto sin decir absolutamente nada. Como no pudo y hubo una filtración, se enteró el ministro. Macri está muy enojado por estas circunstancias, obviamente que está al tanto de todo este tema. Y otra conjetura, este dato es una conjetura y no un dato. Si sacan a los voceros de Mar del Plata y los llevan a Buenos Aires, ¿significa que ya se descarta que la derrota del submarino llegue al puerto marplatense? Es seguramente una situación que se tendrá que resolver en las próximas horas. Bien, vamos por partes. Lo que vos decís respecto a cómo se enteró el ministro es una versión fuertemente instalada. Hace un rato en esta mesa, en el noticiero de Eduardo Feynman, dijimos que sobre ese tema, como dicen los abogados, habrá que abrir un incidente y es algo que va a tramitar, como dicen también los abogados, por cuerda separada. Si fuera así, si es así, es algo grave y al margen de eso uno tiene que pensar que después de esto va a haber un antes y un después en la conducción de la Armada y en algunas otras cosas. Del mismo modo que se le han caído a la Fuerza Aérea varios aviones en los últimos tiempos y se sospecha que por falta de mantenimiento o por reducción de presupuesto, digamos. ¿No puede pasar lo mismo esta vez, lamentablemente? A ver, si todo lo que se le hizo al submarino estuvo bien hecho, uno debería decir medianamente que no. A lo mejor se rompió otra cosa. Si vos mirás las imágenes del submarino por dentro, huele a viejo. A viejo en cuanto a retro. A retro, exactamente. Digamos, pero ¿no? también es cierto, se supone que lo hicieron a nuevo. Claro, es cierto que si tenés el Torino en condiciones para dar una vuelta con tu novia te sirve. Ahora, para ir a correr un rally no. Y este submarino está dando vueltas, no está en ninguna competencia. No está en alta exigencia. Exactamente, no podemos ser conscientes de estos. Lo que sí, ya se empieza a hablar en todos lados, que el país va a tener que tomar una decisión, al margen del resultado del submarino, que ojalá sea positivo, que esto así no puede seguir. Hoy el submarino tiene 35 años, dentro de 10 va a tener 45. Y hay que tomarse en serio la plataforma continental. Claro. Digamos que tiene tanto más superficie que la propia superficie terrestre. Claro. Hace un rato un colega tuyo me decía, bueno, no estamos para gastar 500 millones de dólares, seguramente no estamos para gastar 500 millones de dólares en nada. Lo cierto es que este submarino estaba afectado a una tarea de neto corte económico más que militar. Porque robarnos el pescado es una contravención económica. Nos están afanando la guita. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, Rolando. Que sigas bien. Jubilaciones, muchachos. Atención porque este fin de semana entró el proyecto oficialmente. Entró en la madrugada del sábado. Llegó así volando el proyecto oficial de reforma previsional. Claro, uno dice reforma previsional y esto puede sonar muy técnico, pero cuando uno empieza a desgranar, decir, los jubilados, ¿se van a seguir jubilando a la misma edad o se van a seguir jubilados 70 años? ¿Cuánto va a ser realmente el aumento? ¿Hay gato encerrado en esto que dicen que va a haber aumento por encima de la inflación? Enseguida lo vamos a discutir, pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Lo que nosotros estamos implementando es un sistema equivalente al que existe en todo el mundo, que tiende a preservar el valor real de las jubilaciones y ese es nuestro objetivo. Una fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público que se ajuste trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de inflación. Ocurre esto porque el gobierno está en una crisis de deuda. El gobierno tiene que dar urgente estas señales porque está en duda su capacidad de repago, del mismo modo que había una crisis de deuda en aquella época, en julio del 2001. Bajarle el sueldo a los jubilados. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno tener a la población en tantas dificultades económicas. Está tomando estas decisiones por las dificultades terribles en las que está el país. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La Argentina está entre los países más vulnerables, los 5 más vulnerables del planeta. ¿Por qué? Porque se endeudó desaforadamente. Y Macri está repitiendo lo de los gobiernos que se endeudan de esa manera. Lo primero que hacen es manotear la plata de los jubilados. Yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando por el churrete. Los jubilados financian todo. Financian la quita de contribuciones, que es en beneficio de los sectores empresarios, y financian
lo que, digamos, el desfinanciamiento provocado del gobierno a las mismas provincias con el tema de ingresos brutos. Se pierde aproximadamente con esta movida unos 115.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el 20% del impuesto a la ganancia que se destinaba al ANSES desaparece, va a las provincias, básicamente para darle la plata a vida. Muchos otros pueden ser oportunidades para resolver algunos de nuestros problemas. Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco. Donde cada uno ceda un poco. Empezando por los que tienen poder. Es decir, en concreto, que los principales perjudicados de esta reforma son los jubilados y los perceptores de asignaciones en nuestro país, es decir, los sectores más vulnerables. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? No. No, 9.000. Muchachos, porque en estos días van a escuchar mucha cosa técnica para disfrutar, pero cuando yo tengo la idea que cuando a uno se la quieren disfrazar de técnica es porque en algo te están escondiendo, hay gato encerrado o con algo te van a cagar. Entonces, cuando escuche mucho recoveco técnico, atención muchachos, porque las cosas, si son beneficios, vienen claritas. ¿Sí? Si no, o sea, cuando viene disfrazado de demasiada jerga técnica, es porque hay gato encerrado, porque alguien trae el cuchillo bajo el poncho, y si no, que me lo diga Juan Enrique. Claro, Orlando, fuiste muy claro. ¿Sabés que el pato de la boda que va a ceder un poco o mucho en esta reforma, en estas triples leyes, en este triplete de leyes regresivas, son los jubilados? ¿Por qué te digo eso, Rolo? Mucho tiene que ver el avance tecnológico. Dicen que avanzó mucho la tecnología, avanzaron los medicamentos y ahora tenemos más expectativa de vida, ¿no? Eso es clarísimo. O sea que podemos trabajar mucho tiempo, podemos laburar mucho más tiempo. Ahora, ¿sabes, Rolo? La pregunta es, cuando hay más gente para jubilarse, ahí empieza la puja entre cuántos laburantes bancan a los jubilados, cuántos activos bancan a un pasivo. Ahora, nadie se hizo la pregunta de que ese avance tecnológico hizo que los trabajadores activos, los 4 trabajadores activos que bancan a un jubilado, sean hoy más productivos que 15 trabajadores en 1950 y que 10 trabajadores en 1970. ¿Qué digo con eso? Pero ahí te me fuiste muy técnico. No, pero ¿qué digo con eso? Rolo, ¿sabes qué te estoy diciendo? Van a bajar, el aumento de jubilaciones, ¿va a ser mayor o menor con la fórmula nueva? Lo que te digo con eso, que quedó recaudando poco el sistema previsional y que esa productividad que generaron los trabajadores se lo llevaron los empresarios. O sea que no es una cuestión de bajar impuestos para sacarle a los jubilados. Cristian González de Alessandro, abogado especialista en Derecho Previsional, ¿más o menos se van a cobrar? Van a cobrar para abajo, menos. Ya los jubilados cobran una miseria, van a cobrar menos. Van a cobrar una miseria al cuadrado. ¿Por qué? Porque vos bien lo decís, cuando te meten a técnica te están haciendo pito catalán. Y acá le están haciendo pito catalán. ¿Por qué? Porque dicen que va a ser por la inflación. Bueno, es por la inflación, que sabemos que va a ser más o menos un 16% lo que dicen. O sea que a mí no me la disfracen. Dicen que va a ser más de la inflación por un... No, pero a mí no me disfracen porque dicen la inflación y aumentos trimestrales. Marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Está? No importa cuánto, o sea, en qué tiempo se da, sino el monto final. Y el plus que se le agregaron gracias a 23 gobernadores que le pusieron en bandeja la cabeza de los jubilados, porque le pusieron la cabeza... Sí, los gobernadores entregaron a los jubilados. Entregaron a los jubilados, lo traicionaron a los jubilados, salvo San Luis. Agradezco a Dios que San Luis no lo haya firmado. Y que ese plus que se va a dar solamente por única vez anual en el mes de junio equivale a la recaudación, en realidad a lo que ingrese del PBI. Un 5%. Si el PBI crece un 4%, le van a dar el 5% de 15 ese 4. pesos. 15 pesos. 15 pesos. O sea, a la inflación que ya empieza a regir o empezaría a regir ya desde marzo, porque se toma el segundo trimestre de este año para calcular ya la inflación. Un rezago de 6 meses va a tener el cálculo de inflación. Bien. Para el cálculo de marzo,
más ese plus de 15 a 20 pesos. No llega a eso. Es un escándalo. Cristian, te comprometemos para volver a analizar esto porque yo creo que hay mucho gato encerrado, así que mañana lo vamos a seguir. Dale. Hoy nos devoró el tema, por cierto, del submarino. Nosotros nos vamos, le queremos agradecer a la gente de Panqueques Hernán que nos manda comida cuando estamos desesperados. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Gracias. Los panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.